Quilmes es hoy en día una de las grandes urbes del conurbano bonaerense. Cuenta con una población de 580.829 habitantes, según el último censo en 2010. Ubicada al sur de lo que denominamos el conurbano bonaerense, limitando con los municipios de Avellaneda, Berazategui, Lanús y Almirante Brown, Quilmes posee un importante centro industrial y comercial, conocido internacionalmente por su cerveza, que es exportada a países limítrofes y es además una de las más consumidas en nuestro país. La ciudad cuenta con uno de los clubes de fútbol más antiguos de la República Argentina y de América Latina, fundado en 1887, cuya hinchada es popularmente conocida como los Indios Quilmes. Por otra parte, se destaca por ser una ciudad con importante actividad política, que ya desde tiempos de la Revolución de Mayo brindó fidelidad y apoyo a la primera Junta de Gobierno creada en 1810, como lo ilustra la placa que actualmente se encuentra ubicada en la Plaza San Martín. Sin embargo, el nombre de la ciudad tiene un particular origen. ¿Sabe de dónde viene esa denominación? ¿Por qué Quilmes se llama Quilmes, chicos? No sé, por los indios Quilmes. En realidad porque los indios Quilmes que vivían en Tucumán se vinieron a vivir acá a Quilmes y entonces los españoles los mataron a todos. ¿Por qué Quilmes se llama Quilmes? Porque le pusieron ese nombre. ¿Por qué? No sé, no, ni idea. Ah, no, es por los indios Quilmes, por los indios Quilmes. Podemos entender un poco más si recurrimos a los aportes que la historia y la memoria nos pueden brindar. Hace más de 300 años, una de las tribus más guerreras que habitaron América del Sur, los Quilmes, se vieron amenazados por la llegada de los conquistadores españoles, quienes apelaron al método de denominación más cruel y efectivo para someterlos definitivamente. Guerra, hambre, desarraigo y trabajo forzado fue la política que llevaron adelante los españoles. Nunca antes había existido en nuestro territorio un desarraigo tan distante de una tribu como el que sufrieron los Quilmes. Se los trajo a estas tierras del Río de la Plata a pie, con el fin de crear una reducción de indios, para civilizarlos, evangelizarlos y hacerlos trabajar para la corona de España. En 1666 se crea oficialmente la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes. Bienvenido al Jardín de Infantes Cacique Martín y Quin. Acá estamos con Nicolás y que nos va a contar un poco sobre este tema tan importante. Toma asiento, Nico. Muchas gracias. Bueno, Nico, contanos un poco sobre estos indios Quilmes, que es su origen en los valles calchaquíes en Tucumán, y cómo terminaron acá, en lo que hoy en día es nuestra querida ciudad de Quilmes. El trayecto de lo que sucedió con nuestros hermanos Quilmes en los valles calchaquíes, que hoy lo que conocemos como la provincia de Tucumán, esa epopeya, porque convengamos que Martín y Quin tuvo que tomar esa drástica decisión. Lo trajeron engratillados, caminando. Las mujeres, antes de perder su libertad, se arrojaban del precipicio, porque convengamos que son muy guerreras, muy al lado de su hombre, al lado de esa comunidad, más que todo para preservar su dignidad de vida. Y entonces los abuelitos, los niños llegaron a lo que hoy conocemos como la provincia de Tucumán, en nuestro distrito. Pero más allá de esos 130 años y esta tragedia que pasó con nuestros hermanos, de sus orígenes, de ese trayecto desde la provincia de Tucumán hasta Quilmes,
es el hecho de la libertad. Yo resalto eso fundamentalmente, que ellos no los han podido quebrantar. El espíritu continúa desde aquella vez en 1666 hasta la fecha, que tenemos que recordar siempre que nuestros abuelos, nuestros ancestros jamás fueron doblegados ni quebrantados, y ese hermoso legado que nos dejaron es la libertad de ser un pueblo libre. Los quilmes estaban vinculados a las tribus quichuas que ocupaban una franja de los valles calchaquíes, noroeste de Tucumán, Salta y el norte de Catamarca. El valle está regado por el río Santa María y un tramo del río Calchaquí. La denominación del Valle Calchaquí es en honor al cacique más importante de la región que sostuvo un duro enfrentamiento con los españoles, Juan Calchaquí. Las características topográficas del lugar eran muy diferentes a las de Buenos Aires. El valle es un territorio semiárido que presenta como una gran hendidura rodeada por grandes montañas con picos de hasta 6.000 metros. Los españoles logran dominar a las 10 naciones de poblaciones indígenas que habitaban los valles, excepto a los quilmes, quienes resistieron hasta que llegaron a cometer suicidios o morirse de hambre para conservar su dignidad. Acorralados en lo alto del cerro y privados de víveres y agua, el cacique Quilme Martín y Quín finalmente decidió pactar un acuerdo con el gobernador de Tucumán. Les perdonarían la vida si los quilmes se rendían y abandonaban el valle para trasladarse a un lugar muy lejano del cual no pudieran retornar jamás. Para los pueblos originarios fundamental es el lugar seco, el lugar de las alturas en que ellos podían desenvolverse naturalmente. Venir a un lugar húmedo. Fundamentalmente fue una de las cosas que no pudieron cambiar. Adaptarse, no se podían adaptar. No se pudieron adaptar porque era todo lo contrario. Ellos venían al llano, la humedad, estar junto al río. El hábitat que ellos tenían era totalmente diferente. ¿Cuál fue la zona que llegaron? En lo que es la Plaza San Martín, están todavía restos bajo el Monumento al General San Martín. Toda la Plaza San Martín es uno de los lugares que todavía continúan restos de los abuelos que están abajo enterrados, que por eso le decimos, arriba de eso está la huaca sagrada. Por eso ese lugar no se puede... nosotros los pueblos originarios, cuando tenemos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, los restos, los huesos, decimos que es sagrado, que no se puede, que lo tienen que respetar, lo tenemos que respetar. Entonces, a partir de ahí construimos nosotros nuestra huaca sagrada. Los hicieron marchar a pie hacia Córdoba y de allí fueron conducidos hasta el Río de la Plata, Buenos Aires. Al llegar acamparon en la actual Plaza Miserere y luego conducidos a los Pagos de Magdalena. Desde que se fundó Buenos Aires en 1580 por Juan de Garay, las tierras del sur que abarcaban desde el Riachuelo hasta los Pagos de la Magdalena sobre la línea de la costa fueron distribuidas en 29 estancias para ser explotadas en actividades agrícolas ganaderas. Lo que hoy es nuestro centro de la ciudad de Quilmes le correspondió al criollo Pedro de Quirós, que debido al escaso valor que se le asignaba en general a estas tierras y a la falta de interés por ocuparlas, las permutó 4 años después por una guitarra y un caballo. Justamente la reducción de la exaltación de la Santa Cruz de los Indios Quilmes se ubicó en la fracción de la estancia de Quirós, que por ese entonces ya pertenecía a Juan del Pozo y Silva. Precisamente ocupaba el sector que comprende desde las actuales calles Zapiola y Guido, y desde la costa hasta el partido del Almirante Brown. Estas tierras no habían tenido ocupantes permanentes hasta la llegada de los indios Quilmes. A estos primitivos habitantes de la reducción se sumaron en 1667 los acalianos, pueblo vecino de los Quilmes en Tucumán. Esta comunidad había vuelto a los valles calchaquíes tras haber logrado fugarse una noche de la reducción, donde estaban recluidos en Córdoba. Como castigo, los españoles decidieron enviar 40 familias de acalianos a Buenos Aires. Bueno, esto fue una obra de hermanos que trajeron y fue donada en la provincia de Tucumán por una artista. Es hermoso, sí.
y fue donada en una etapa anterior de un intendente, creo que fue anterior a Villordo. A Villordo. Entonces no tuvo momento de poder llevarse a cabo con la implementación reglamentaria para que se haga, y los hermanos de común propio acuerdo se reunieron varias etnias con Coyas y también los originarios de la provincia de Tucumán, y bueno, decidieron hacer ese lugarcito para que a partir de ahí empecemos a respetar a esta comunidad tan hermosa, a descubrir los valores que son. A partir de ahí se declaró el municipio de Quilmes como la única dirección que tiene pueblos originarios, una de las pocas, y bueno, a rescatar ese hermoso legado, esa hermosa historia que poseemos como ciudad, que lleva este nombre tan hermoso, Quilmes. La reducción se la organizó de acuerdo a lo que establecían las leyes de Indias. Era una encomienda real. Eran integrantes de pueblos indígenas reducidos, contenidos y privados de la libertad. No podían residir en la reducción hombres blancos, excepto el cura y la autoridad civil. Eran explotados para trabajar y debían pagar un tributo anual en especies para la corona. El español encomendero teóricamente se debía encargarse de que sean evangelizados y civilizados, siguiendo los principios de la Iglesia Católica y la cultura occidental europea. A pesar de que muchas veces recibieron malos tratos, hubo alguna vez un corregidor que trató de protegerlos. La reducción estaba a cargo de un corregidor, como representante directo del rey. Además existía un cabildo indígena compuesto por un alcalde de cada nación, es decir, un quilme y una caliana, y los regidores. En lo religioso fueron colocados bajo la tutela de un cura doctrinero, cuya misión era convertirlos a la fe cristiana y enseñarles las faenas básicas para su subsistencia. Los indios estaban obligados a cumplir con las limitaciones impuestas por la corona española. Así, por ejemplo, pesaba sobre ellos la prohibición del comercio con el exterior, como también estaba restringida la entrada de los particulares a la reducción, y aquel español o criollo que lo hiciera no podía permanecer más de un día en ella. Todo esto favorecía el régimen casi feudal de las encomiendas, evitando toda posibilidad de libertad del indígena, y hacía prácticamente imposible la subsistencia económica de los sometidos. Con estas imposiciones y condiciones, la vida en esta región del Plata no fue sencilla para los bravos guerreros. Las adversidades, obviamente, para los pueblos originarios es muy fuerte el desarraigo del lugar. Es para nosotros el 100%. Si no tenemos nuestra tierra, nuestro cerro, porque nosotros el lugar, el sagrado espacio físico, para orar, sagrado, ¿no? para orar, es como que no tenemos vida. No hay una continuidad, porque para nosotros es todo. En nuestro hábitat, porque podemos desarrollar nuestra espiritualidad, porque esas rocas, esas cosas que nosotros le denominamos físico, no es para nosotros algo físico, sino es que tiene que ver con nuestra única parte, que es nuestra espiritualidad, nuestra creencia que nos atraviesa, y eso es lo que nosotros no pudimos restablecer, ese vínculo. Eso fue lo mayor. Al perder su lugar sagrado de oración, perdían su fuerza. Nuestro lugar, ¿no? Nuestro fuego, ese fuego que nos daba todos los días, esa llama para continuar viviendo, era tremendo la adversidad que tuvimos que pasar. Por otro lado, el clima era contrario al que ellos estaban acostumbrados, ya que era húmedo y con un invierno bastante acentuado. Esto provocó la aparición de graves enfermedades entre los pobladores como la viruela, tifus, cólera y tuberculosis. Simultáneamente, la atención en salud fue nula y el espacio al cual fueron recluidos muy estrecho. Al problema de las epidemias y plagas que azotaban la región se sumó la falta de defensas naturales de los indios frente a enfermedades traídas por los españoles. Esto derivó en un alto índice de mortandad entre los habitantes de la reducción, que fue imposible revertir. Y su lengua cacán, que quiere decir esto de la palabra amaicha, juntémonos, eran sabios en todo lo que hacían, en todo lo que desarrollaban, eran laboriosos,
eran trabajadores y les gustaba que los respeten, no les gustaban en ese sentido, eran muy estrictos con su diario ideología, no quería que nadie se meta, nadie. Entonces eran indomables, siempre, eso es lo que nos caracteriza como quilmeños, indomables por sobre todas las cosas. Y será así, ¿no? Entonces el pueblo de Quilmes. Totalmente, como comunidad tenemos en el distrito que creo que eso se está palpando en nuestro potencial ciudadano, que nosotros como Quilmes somos eso, somos el resultado de ese legado que nos dejó nuestros hermanos, nuestros originarios, llamado Quilmes. Al iniciarse el siglo XIX, fueron muchos los que reclamaron a las autoridades dar por concluida la existencia de la reducción, movidos por las ansias de propiedad que se desataron a partir de la nueva dinámica económica tras la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio con puertos españoles y americanos. Finalmente, el 14 de agosto de 1812, por decreto del primer triunvirato, se declaró el pueblo de los Quilmes libre y a su territorio propiedad del Estado. Se derogan y suprimen todos los derechos y privilegios que gozan los pocos indios que existen en dicha población, amparándoles por ahora en la posición de los terrenos que ocupan y cultivan. Algunos de los sobrevivientes de la reducción, no quedan más de 120, deciden emprender el viaje de retorno hacia los valles calchaquíes. A pesar del paso de los años, nunca habían podido adaptarse a estas tierras por completo. Su objetivo ahora será el de recuperar su espíritu, su identidad y sus tierras, su ciudad sagrada como ellos mismos la llaman. Los Quilmes fueron y serán una comunidad rica en cultura y tradiciones. La llegada de los españoles alteró su rutina y los despojó de su independencia, llevándolos a una tierra para ellos desconocida. Una tierra de las que les costó adaptarse. Varios factores hicieron que esta comunidad disminuyera y hasta casi desaparecer. Sin embargo, supieron mantener viva su identidad y espíritu. En la actualidad, la única forma de tributo a su memoria es valorando el nombre y los orígenes de nuestra ciudad. Si bien no podemos modificar hechos lamentables de nuestra historia, sí podemos contribuir a modificar la ignorancia e indiferencia de la sociedad que los ha sometido a tan injusto olvido. A pesar de la constante disminución de la población, los Quilmes nunca desaparecieron, manteniendo una continuidad histórica desde 1666 hasta hoy. Y entonces ahora podemos entender. Quilmes. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué hace falta conocer más sobre su historia? Y bueno, a pesar de eso, nosotros continuamos, creo, hemos subsistido a eso, por eso hay muy poco todavía, se está estudiando todavía esos valores que en la actualidad rescatamos, que todavía continúa este pueblo, que todavía hay muchas facetas que todavía desconocen. Y por último te quería preguntar, antes de que se haga ese monumento al himno de la Plaza San Martín, ¿vos recordás que hubo una excavación? Toda la plaza se levantó, estaba tapiada y estaban los arqueólogos y paleontólogos excavando. Exactamente. ¿Qué se recuperó de ahí? Fundamentalmente a nosotros nos atraviesa los pueblos originarios. Cuando hay estos acontecimientos, para nosotros es importante, sobre todas las cosas, nosotros resguardar estos restos, tratarlos de mantener lo mejor posible. Porque es el legado de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, es como que nosotros, si no cuidamos eso, nosotros los actuales, los que vivimos, los que rescatamos la memoria oralmente, no estamos cumpliendo nuestra misión. Y eso hemos tratado de salvar y cuidar sobre todas las cosas, de que ese lugar no sea tocado, porque si se toca es como que si nos están tocando a nosotros mismos ese legado sobre tanto hablamos y tanto decimos de cuidar, de respetar, de que se respete esos lugares, porque ahí están los restos de nuestros abuelos. Siguen estando ahí. Siguen estando. No se sacaron. No se sacaron, siguen estando. Y van a seguir, porque tenemos que entender y cuidar
y respetar que ese lugar, con esa montañita que es nuestra huaca sagrada, tienen que ver por las futuras generaciones, de por qué ellos vinieron, por qué esa epopeya gigante, y de que tenemos que rescatarlo porque nos llamamos Quilmes. Nos llamamos Quilmes. Y hay que llevarlo con orgullo y hay que honrar, ¿no? Hay que tratar día a día ese espíritu, no olvidarnos de dónde venimos. ¿De dónde venimos? De dónde venimos. Por y algo vinieron acá. Es un hermoso, creo que de los pocos lugares en el mundo, de esos legados que nos toca llevar a nosotros y sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos, qué hermoso comenzar así, ¿no? Y una responsabilidad llevar este nombre. Totalmente, porque no es fácil, es una obra, una proeza, es grande lo que tenemos como nombre, es grande. Bueno, Nicolás, yo te quería agradecer muchísimo por haber sido parte de este documental. En el nombre de todas las docentes te queremos agradecer y bueno, y tenernos en cuenta para lo que nos contabas de pronto los 100 años, ¿no? Nosotros felicitarla a usted por esta preocupación por llamarse Martín y King, que es para nosotros uno de los hechos más importantes que ha tenido el distrito de Quilmes. Y felicitarla y seguir dándole fuerza, ojalá que nunca se termine esa energía que usted ha depositado de Martín y King. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. No, por favor. Ya vienen las tropas del gobernador. Del Tucumán han venido a matar. Traen codicia y ambición, palos de fuego y sobre animal. Ay, 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 hay que resistir con piedras y lanzas, con el corazón. Dios de la vida yo le pregunté, ¿por qué la codicia, por qué la ambición? Y me dijo, no es la codicia ni la ambición, es la civilización. Arde la tarde y oscuro que está.